De la violencia al renacer institucional. Colombia entre 1950 y el año 2000. Colombia en la segunda mitad del siglo XX vivió uno de los periodos más turbulentos y a la vez más definitorios de su historia. Tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el país entró en una espiral de violencia que marcaría a generaciones enteras, entre guerras partidistas, golpes de Estado, pactos políticos y el surgimiento de las guerrillas. La nación intentó avanzar hacia la modernidad, pero siempre con la sombra del conflicto y la desigualdad social sobre sus hombros. Este episodio explora ese recorrido, cómo Colombia pasó de la violencia a los primeros acuerdos de paz, del autoritarismo militar a la Constitución de 1991 y de la ilusión democrática al desafío del narcotráfico que definió el fin del siglo. Primer capítulo: la violencia bipartidista. Esto comprende en 1948 hasta 1958. Lo llamaremos el país en llamas. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, fue el detonante de una guerra civil no declarada durante una década. Campesinos, liberales y conservadores se enfrentaron a una lucha sangrienta por el control territorial, alentados por las élites políticas y la ausencia del Estado en las zonas rurales. Según el PNUD 2003, más de 200.000 personas murieron, miles desplazadas y las estructuras sociales rurales se desintegraron. El conflicto reveló una fractura histórica. Colombia seguía siendo un país rural, desigual y con un Estado débil. La Iglesia Católica, todavía influyente, respaldó el conservatismo, mientras que los sectores liberales pedían modernización y justicia social. El caos llevó a que el general Gustavo Rojas Pinillas tomara el poder en 1953 mediante un golpe militar prometiendo orden, paz y progreso. Al principio logró cierto apoyo, especialmente entre las mujeres, a quienes concedió el derecho al voto en 1954, pero su gobierno derivó en autoritarismo y censura. En 1957 fue derrocado y reemplazado por la junta militar, que allanó el camino para un nuevo pacto político. Segundo acto: Frente Nacional. Esto es comprendido entre 1958 y 1974. A esto le llamaremos estabilidad sin inclusión. En 1958 los liberales y los conservadores firmaron el Frente Nacional, un acuerdo para alternarse el poder durante 16 años seguidos. Su objetivo era poner fin a la violencia partidista, pero el costo fue alto, excluyó a toda fuerza política. Movimientos campesinos, sindicales y de izquierdas quedaron por fuera de la representación democrática. Durante este periodo el país experimentó una relativa estabilidad institucional, pero la exclusión política sembró nuevas tensiones. En 1964 y 1967 surgieron las principales guerrillas del país: FARC, ELN, EPL y luego el M-19. Estos movimientos nacieron en regiones abandonadas por el Estado, donde los campesinos carecían de tierras y de acceso a la justicia. El economista Misas 2001 explica que aunque la industrialización avanzó gracias a la sustitución de importaciones, los beneficios se concentraron en las ciudades, dejando el campo en la pobreza. El modelo desarrollista impulsó el crecimiento urbano y la educación técnica, pero no resolvió la brecha entre el país moderno y el país rural. La desigualdad, el clientelismo, según Leal Dávila 2010, la exclusión de nuevos movimientos políticos minaron la legitimidad del sistema. El Estado colombiano modernizó su aparato burocrático, pero no logró legitimizarse plenamente ante la población. Tercer acto: las décadas de 1970 a 1980. Lo llamaremos insurgencia, narcotráfico y crisis. Durante los años 70 las guerrillas crecieron y se consolidaron en regiones periféricas, aprovechando la falta de presencia estatal. Simultáneamente el narcotráfico emergió como un nuevo poder económico y militar. Los cárteles de Medellín y Cali convirtieron a Colombia en el principal exportador de cocaína del mundo. El dinero del narcotráfico penetró la política, la justicia y la economía. El secuestro, el asesinato, la corrupción se volvieron parte del paisaje cotidiano. En los años 80 la crisis de legitimidad del Estado era profunda. El país tenía un gobierno formalmente democrático, pero con instituciones corroídas y territorios fuera de su control. El presidente Belisario Betancourt, 1982 hasta 1986, intentó abrir un proceso de paz. Se firmaron acuerdos con la FARC, el M-19 y el EPL, y se promovió una ley de amnistía. Sin embargo, como documenta
ONU Mujeres 2013, la falta de garantías, los asesinatos de líderes desmovilizados y la violencia paramilitar frustraron los acuerdos. Uno de los hechos más trágicos de este periodo fue la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el M-19 y su posterior retoma por el ejército, dejando casi un centenar de muertos. Este episodio mostró la fragilidad del Estado y la imposibilidad de resolver los conflictos sin violencia. Cuarto alto. Constitución de 1991. Esto lo llamaremos el intento de refundar la República. Tras décadas de guerras internas, desigualdad y corrupción, el país clamaba por un nuevo comienzo. El proceso se aceleró con la desmovilización del M-19 en 1990, que participó activamente en la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Constitución de 1991 fue un hito. Proclamó a Colombia como un Estado social de derecho, pluralista y descentralizado. Reconoció la diversidad étnica y cultural, fortaleció los derechos humanos y amplió la participación ciudadana. Sin embargo, como señala España Sánchez 2010, los cambios económicos y políticos no lograron frenar la violencia y desigualdad. En los años 90, el narcotráfico alcanzó su punto más alto, con Pablo Escobar y los cárteles a la par. Surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, aumentando la complejidad del conflicto armado. El país entró en el siglo XXI con instituciones renovadas, pero con las heridas abiertas, desplazamiento forzado, desigualdad y una economía aún dependiente del capital extranjero. Quinto acto, conclusión. A esto le llamaremos entre el conflicto y la modernidad. Entre 1950 y los 2000, Colombia vivió medio siglo de modernización inconclusa. Se industrializó, sí, amplió los derechos, sí, y adoptó una nueva constitución, sí, pero no logró resolver las causas profundas de su violencia. Las élites mantuvieron el control político, el campo permaneció abandonado y la economía se volvió dependiente del narcotráfico. Aún así, el país logró resistir, reinventarse y construir una base institucional que, aunque frágil, permitió iniciar el siglo XXI con esperanza de reconciliación. Muchas gracias.